Bueno, bienvenidos todos y todas a este nuevo café, que hoy es una bebida navideña. Yo estoy tomando Kinder Punch, que es como un jugo muy dulce con especias caliente, para charlar sobre memoria histórica, telenovelas, enseñanza de la historia. Esta transmisión es muy especial porque es un evento compartido con Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública. Y debido a ello nos acompaña hoy como anfitriona Jimena Perry, con quien hablamos la emisión pasada sobre historia pública, y pues entonces los dejo con Jimena, que nos va a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Jimena, Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Carla. Buenos días aquí en Nueva York, buenas tardes allá en Europa. Como ya les dijo Carla, soy Jimena Perry, coordinadora del proyecto Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública, y les damos hoy la bienvenida a esta edición que es muy especial. En nombre de la Federación y de Explorers, y les queremos dar las gracias por estar aquí, y les queremos dar gracias especiales a Carla Escobar y a Transmedia Storytelling por hacer hacer realidad esta edición en conjunto. Esperamos que este evento sea de su agrado, y recuerden que todas las preguntas que tengan para nuestras invitadas de hoy las pueden dejar en el chat, y más tarde abrimos micrófonos. El día de hoy tenemos a Mónica Contreras, quien es la directora del proyecto GumeLab y tiene una larga trayectoria en investigar cómo las personas aprenden sobre el pasado a partir de telenovelas, cómics y series. A Hannah Museman, espero no estar diciendo mal el nombre, quien es investigadora predoctoral y quien investiga la recepción de telenovelas y series en la diáspora latinoamericana en Estados Unidos. Y a Holly Medding, quien investiga examinando la influencia del Estado y el mercado en las narraciones históricas en series de televisión. Otra vez, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias a Carla. Y para empezar, quisiéramos que cada una nos contara sobre su trayectoria académica. Bueno, que nos cuenten qué están tomando. También yo estoy tomando un té de Navidad, un té de ginger, aquí porque está haciendo muchísimo frío en Nueva York, pero también quisiéramos saber, pues, más importante que el té, cuál es la trayectoria intelectual y profesional de cada una de ustedes y qué las llevó a crear GumeLab y cómo llegaron a este proyecto. Si les parece bien, podemos empezar con Mónica, seguir con Hannah y seguir con Holly. Dale. Bueno, muy buenos días allá en Nueva York y buenas tardes en Frankfurt y buenas tardes a todas las personas que hoy nos estén viendo. Bueno, yo estoy tomando canelazo, pero sin alcohol. O sea, el agua panela con mucha canela y limón. Aproveché la oportunidad para prepararle a Holly y a Hannah esto que yo no sé si es navideño, pero es muy bueno para el frío y el invierno. Y Yo creo que es navideño, sirve para todas las épocas del año. Sí, de hecho, todo el año yo tomo canelazo. Listo, entonces eso es lo que estoy tomando. Muy rico, qué rico. Bueno, les cuento, yo soy historiadora, estudié historia en la Universidad Nacional de Colombia y ya hace varios años, en el 2005 empecé a hacer una maestría aquí en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín, en Latinoamericanistic. Y en historia, en realidad no era una maestría, era la segunda parte, un Magister Studium, pero esa es una historia muy larga, digamos. Pero para resumir, una maestría, pues. Y después hice mi doctorado también aquí en la FU en Berlín, en el marco de un proyecto muy grande de investigación, las llamadas Sonderforschungsbereich, que son como áreas específicas de investigación que tienen una financiación muy generosa y a muy largo plazo, ¿no? Entonces eso fue como un privilegio enorme poder haber hecho mi tesis en el marco de una investigación así. Y cuando yo termino mi tesis de doctorado, que eso fue en el 2013, digamos, defiendo y todo, pero desde el 2011 yo empecé a coquetear con temas de memoria. Y mi tesis de doctorado tuvo que ver con Chile, Argentina, y en el 2011 yo como que devuelvo la mirada a Colombia y ya empiezan me llega como ese tema de la memoria por invitación de una colega de la Universidad de los Andes con quien tengo una estrecha colaboración hasta el día de hoy, que es Tatiana Luis, y desde ahí es que yo me voy metiendo en ese tema.
Y es en el marco de esos encuentros y de preguntarse qué es memoria y eso cómo se investiga y eso qué es y todo este cuento, que llego al tema de las telenovelas y las series. Y ahí, digamos, empiezo a pensar el proyecto, que en ese momento no era un proyecto, era como, uy, ¿eso qué es? ¿Eso cómo lo hacemos? Y después, digamos, con otras preguntas, puedo ir profundizando en cómo eso se vuelve un proyecto, pero así como para resumir mi bagaje, mi carrera. Gracias, Mónica. ¿Sí? Hanna, sí. Saludos a todos. Yo soy Hanna y yo trabajo en el proyecto Gomela como investigador, pero yo estudié filología alemana y portuguesa. ¿Me escuchan bien? ¿Más? ¿Cómo esto? Ahí está el micrófono. ¿Ahora me escuchan mejor? Mejor, sí. Bueno, salud de nuevo. Yo estudié filología alemana y portuguesa y también como las ciencias del teatro. Entonces, como no soy historiadora todavía, pero sí siento que trabajo en temas de historia y ahora voy a hacer como mi doctorado en el proyecto Gumelab sobre la recepción de telenovelas y series en la diáspora latinoamericana. Entonces, como siempre, he tenido como una conexión con temas de memoria, sobre todo sobre el exilio, llegué de la dictadura de Chile, y también cómo se transmite, ¿no? En ámbitos culturales, pero también como en la historia, ¿no? Y así llegué al proyecto Gumelab. Gracias. Yo me llamo Olivede y bueno, igual estoy tomando canelazo, que está muy rico. Y igual soy historiadora especializada en la historia latinoamericana y estoy trabajando en el estudio de casos de Chile en mi tesis doctoral. Y bueno, mi trayectoria intelectual y mi entrada en el proyecto son, bueno, digamos un poco interesantes. Y yo preparé un video para esto que pueden mostrar ahora, que está en la primera carpeta. Ay, no es el correcto. Es de autopresentación. Ya, perdón. Ya, ahora sí. Y bueno, yo trabajé sobre la colonialidad, que es una comunidad religiosa alemana que emigró a Chile en 1961. Y esa comunidad construyó un asentamiento con una colonia autosuficiente y la aislaron del mundo exterior. Y durante la dictadura militar, igual la dirección de la colonia colaboró con el servicio secreto. Y curiosamente fue una película que reavivó el debate sobre la colonialidad. Y el director de la película llevó el caso a la gran pantalla en 2016 y consiguió también estrellas internacionales como Emma Watson y Danny Brühl. Y esa película provocó un giro en la política exterior en Alemania y se abrieron los archivos para la investigación y se creó igual un fondo de ayuda para las víctimas. Y yo hablé con el director en este momento y me contó cómo abordó el tema y cuáles fueron sus dificultades y obstáculos que obtuvo. Y, por ejemplo, se intentó impedir la emisión de la película en Chile y solo pudieron mostrarla en cines independientes. Pero, sin embargo, la película contribuyó a que el caso saliera del olvido. Y es, por tanto, un ejemplo de que como una película significa un caso histórico y, en última instancia, influye ella misma en la política de la memoria. Y, bueno, esas fueron como mis primeras experiencias con la transmisión de la historia. Y cuando la Mónica me contó de su proyecto, yo me entusiasmé bastante y bueno, ahora sigo trabajando sobre la colonialidad y las producciones ficcionales, igual sobre teleseries sobre la dictadura militar. Ok, no, buenísimo. Ustedes tienen un video introductorio súper bonito. Nosotros compartimos en Transmedia la primera parte, pero quisiera que lo viéramos completo porque vale la pena como para iniciar la discusión y para que la gente sepa en qué consiste el proyecto. Lo voy a poner. Hast du auch Narcos gesehen und das Gefühl gehabt, du hast etwas über die Geschichte Lateinamerikas gelernt? Du weißt,
wer Pablo Escobar ist, aber kannst kein einziges Opfer des kolumbianischen bewaffneten Konflikts benennen? Nein? Das schauen wir uns genauer an. So wie Narcos beeinflussen viele Telenovelas und Serien über die jüngere lateinamerikanische Geschichte unsere Vorstellungen von der Vergangenheit und unsere politischen und moralischen Werte. Zum Beispiel, indem sie Antihelden in Szene setzen. Dadurch finden wir sie sympathisch und fühlen mit ihnen mit und nicht mit den Opfern. Welche Auswirkung das auf unser Verständnis von Geschichte hat, analysieren wir im Projekt Geschichtsvermittlung durch Unterhaltungsmedien in Lateinamerika Gummelab. Serien vermitteln Bilder und Erinnerungen, die sich auch fernab von Ländergrenzen verfestigen. Auf sozialen Netzwerken werden sie weitergetragen und diskutiert. Dadurch entstehen große Datenmengen, die wir mit Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz auswerten. Dafür haben wir ein Labor für Erinnerungsforschung und digitale und qualitative Methoden gegründet. Wir sind ein internationales und interdisziplinäres Team. Wir möchten verstehen, wie Geschichte in Unterhaltungsmedien inszeniert wird und wie diese Formate rezipiert werden. Damit können wir Strategien für einen kritischen Medienkonsum entwickeln. Denn das, an was wir uns erinnern, prägt unsere Realität. Es un proyecto enorme, también muy ambicioso, muy interesante. Y hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, o sea, que me dejan pensando. Es por un lado lo interesante de la pregunta de cómo a partir de medios diferentes se construye también el conocimiento histórico y cuál es la relevancia para los historiadores de reflexionar sobre ese hecho, que me parece que no siempre somos como tan conscientes de que la mayor cantidad del conocimiento histórico que llega a la gente a partir de lo cual construyen sus ideas del pasado no vienen necesariamente de los libros de historia, sino de otros tipos de producciones en las cuales nosotros no siempre participamos. Y por el otro lado, los métodos, la metodología pertinente para poder estudiar este fenómeno. Yo quisiera que nos contaran un poquito más sobre los métodos. Dale. Voy a empezar yo, cada una de nosotras te puede decir algo, pero voy a empezar porque esto va alargando, digamos, la respuesta a cómo se constituye el proyecto, ¿no? Perfecto. Pues mira, es importante contar la historia de por qué llega uno a los proyectos, porque yo creo que cuando uno llega a los proyectos ahí como que en el fondo está como lo que a uno le incomoda o el problema que uno quiere resolver. Y yo llego a este tema, en realidad, esto lo he contado tantas veces que ya me parece un mito fundacional, pero es que creo que es importante, por eso ustedes ya están cansadas, pero es que en el 2012, o sea, ya hace 10 años, yo estaba en un evento de memoria, el tema era memoria y cómo investigamos la memoria y las diferencias entre los diferentes países y cómo ver qué podemos ver en términos regionales, ¿no? Y en ese momento estaban en Colombia presentando la telenovela o serie, dependiendo de quién es la telenovela, quién es la serie, Escobar, el patrón del mal. Y fue impresionante cómo la gente estaba hablando de la novela, pero sobre todo de la historia colombiana. Entonces a mí me hicieron la pregunta, oiga, ¿lo que pasa en la novela es cierto o no es cierto? Yo no me había dado cuenta que la estaban presentando, voy y empiezo a verla, y quedé bastante impresionada del uso de imágenes reales de archivo que están haciendo, de la veracidad, están empleando nombres reales, o sea, veo, digo, esto tiene un corte muy documental, ¿no? O sea, es una narración de ficción, tiene sus elementos dramáticos, sus elementos de acción, los elementos que se necesita pues para que un producto de estos atraiga a las personas, pero también se veía. Y ahí, pero lo que a mí me quedó sonando es que la gente tuviera ese interés por ese pasado reciente que todos habíamos visto en las noticias, muchas personas tenían acceso a ese material y de repente veo ese interés. Entonces, ahí empieza la pregunta, y es la pregunta por el primer punto que tú decías, como que me cuestiono como historiadora, ¿qué están haciendo? O sea, porque la gente, o sea, ¿qué están logrando los canales con sus producciones para que la gente se interese por la historia
que los historiadores no estamos haciendo. Un problema que a mí ya me ocupaba en realidad desde hace rato, porque uno se da cuenta entre más tiempo pasa en la academia que a veces ni los propios colegas de uno lee lo que uno escribe, ni uno lee lo de sus colegas. O sea, aquí todos, me culpa para todos. O sea, como que hay una producción cada vez más elevada y a veces, primero los textos no salen de la academia. O sea, es difícil a veces que se muevan dentro de la academia con más dificultad que salgan a un público más allá. Entonces me llamó muchísimo la atención y me di cuenta que yo en realidad ya había visto series similares. Y ahí entran los 80 en Chile, que yo ya la había visto. Pero no había hecho esa reflexión en ese momento, ¿no? Y dije, pero yo vi los 80 y me fui a volverla a ver y claro, veo que usan imágenes de archivo, que están tratando un tema complicado y difícil para parte de la sociedad, que es en televisión, que es masivo. Nosotros sabemos que en Latinoamérica tenemos una larga tradición en el cine de tratar estos temas, pero en televisión eso no es tan, o sea, ya hemos investigado, no es tan nuevo, pero digamos sí en los últimos años ha incrementado notablemente. Entonces, eso para decirte cómo llegamos al tema y que es una preocupación. Entonces ahí viene el tema de los métodos, ¿no? ¿Cómo hago yo para investigar eso desde la historia, ¿no? Y ahí es donde yo no tenía ni idea. Entonces yo en realidad ni siquiera lo pensé en un primer momento como un tema de investigación, sino en realidad como un tema interesante para pensar. Se va convirtiendo en un tema de investigación porque me pongo a ver quién hizo la serie, por qué la hicieron, esta, ¿no? La de Pablo Escobar, y me doy cuenta que en los primeros artículos, incluso antes de que la serie saliera al aire, los productores ya estaban hablando de la construcción de una memoria histórica para las generaciones que no han vivido esa época. Y el uso de la palabra memoria histórica, en ese contexto yo dije, wow, esto está súper interesante, esto lo puedo conectar con el tema de memoria, pero también lo puedo conectar con el tema de didáctica de la historia, que es cómo aprenden las personas a través de su pasado. Y así es que empieza la investigación. Entonces, las entradas metodológicas vienen en realidad muy de los estudios de la memoria, pero también muy de la didáctica de la historia. Y por eso nosotros tenemos 3 preguntas muy concretas dentro del proyecto y una de ellas pregunta por la conciencia histórica. ¿Cómo afecta estas telenovelas la conciencia histórica? Y esto también se relaciona, y por eso me alegra muchísimo la invitación de hoy y que Jimena esté presente y que participar también en Explores, porque tiene también una conexión con la historia pública, ¿no? Aquí tenemos un caso de un producto que forma parte de la historia cultural, que no es hecho por historiadores, hay investigadores involucrados y todo eso, y que tiene un impacto, está generando, está afectando una conciencia histórica, está transmitiendo una memoria. Entonces ahí conecto como estos 3 campos. Más adelante en otras preguntas puedo profundizar más ya en métodos más concretos, pero esto es como para contar desde dónde estamos viendo y como por qué. Y pues lo que ustedes quieran agregar. Sí, también como de entender que esas producciones llegan en un momento muy cotidiano también, porque la gente se pone a ver cosas en el momento cuando quiere descansar, ¿no? O sea, como ese entretenimiento. Entonces uno normalmente como no está como pensando, quiero aprender algo, pero al mismo tiempo esas series igual uno aprende, ¿no? O sea, depende cómo están hechos, pero entonces tienen como los receptores, o sea, el público ya está como en modo, digamos, modo de fin de semana o como después del trabajo, como que no tiene, o sea, yo siento que no está como muy pensando, quiero saber más de la historia de Chile, pero igual lo va a ver, igual se va a recordar de cosas por mucho tiempo, porque ahí juega un rol clave, es la emoción. Entonces, cómo están desarrollados las figuras, los personajes, qué está pasando, en qué momento, pero también cuáles son las memorias mías para que yo pueda conectarme con la historia. Y también, ¿está bien? No, estaba tratando de ponerlas a ustedes más grandes y terminé agrandándome yo, perdón. Bueno, sí, discúlpame que te interrumpí. No, tranquilo. Y claro, entonces como cada público y cada persona que ve algo, ve otras cosas también. Porque al fin, incluso entre nosotras, cuando hablamos de una escena, cada uno tiene otra conexión, porque como es la vida personal que uno lleva, pero también en el minuto es muy importante en qué momento uno está viendo, si está viendo con la familia o sola, ahora con Netflix.
Entonces ahí juega un rol muy importante las telenovelas, o sea, como que las telenovelas en Latinoamérica es algo muy importante, cotidiano, que se muestra en todos lados, que mucho tiempo era como un momento familiar, que todos se reunían. Y claro, ahora con las plataformas de streaming se está cambiando, ¿no? Porque uno normalmente como lo ve sola, pero igual llega a un montón de gente. Entonces, por eso es tan importante investigar cosas que parecen al primer vistazo, parecen como banales, ¿no? Porque es el entretenimiento, como cosas que, bueno, es la televisión, pero no, la televisión por eso es clave, porque es lo que llega a la gente y tiene mucho poder también. Claro, tú me vas compartiendo dentro de las imágenes esa misma gráfica que está allá al fondo, ¿no? Sí, podemos, la verdad que como muy cortico, es solo porque no, o sea, en el proyecto, ¿cómo trabajamos, no? O sea, esa es la pregunta hablando de los métodos, porque trabajando en la recepción es muy complicado, porque como ya acabamos de decir, cada uno ve otra cosa. Entonces, ¿cómo es que tenemos una pregunta muy grande? ¿Cómo llegamos a los resultados? Entonces, una cosa son las entrevistas, hablando con el público, hablando con actores representados, pero también hablando con personas de la producción. Y otro lado es que estamos trabajando con métodos digitales y solo le queremos mostrar cuántos millones de pasos son, o sea, no tiene que aprenderse todo eso, pero los métodos digitales, ¿qué significan? Significa que estamos trabajando con los comentarios abajo de los videos de YouTube, estamos trabajando con los tweets. Entonces uno puede ver que esas discusiones alrededor de una telenovela, una serie, se mueven mucho en las redes sociales y por eso esas dos metodologías nos ayudan a como responder esas preguntas y también como llegar a muchos datos. Entonces era solo para mostrarles, o sea, muy cortico que son métodos digitales, que es algo enorme, pero solo para que tengan una idea un poco cuáles son las cosas que estamos haciendo. Para agregar un poco a lo que tú acabas de decir, que no lo mencioné inicialmente, pero creo que es importante, nosotros tenemos una pregunta central muy grande y es cómo se afectan tres cosas en las audiencias que ven este tipo de series y telenovelas. Cómo se afecta su conciencia histórica, cómo se afecta las imágenes de la memoria que tienen de pasado representado y cómo se afecta su formación política. Esas son como nuestras tres grandes preguntas, como nuestros tres clústeres teóricos. Y esas tres cosas las estamos viendo en recepción, especialmente, y ahí manejamos entrevistas de orden cualitativo y lo que acaba de explicar Hannah, todo lo que se mueve en redes sociales, porque ahí se mueve muchísimo y es un espacio interesante. Y para nosotros, como historiadoras, también es interesante el trabajo de pensar cómo usar y trabajar con este tipo de fuentes. ¿Son fuentes, no son fuentes? ¿Cómo las volvemos fuentes? ¿Cómo es todo el cuento del Big Data? Entonces, teniendo en cuenta como esas dos cosas, de acuerdo a esas tres preguntas, la recepción en estos tres campos, ahí como verán, para contestar en estos tres campos, ahí nos hemos servido de muchos colegas de otras disciplinas y de muchos métodos de otras disciplinas. Una partecita la ponemos nosotras, pero hemos hablado, y esa es la gracia de este proyecto, o sea, en nuestra página web ustedes pueden ver todos los socios con los que trabajamos y con todos nos hemos encontrado y discutido diferentes cosas de estos tres como clústeres teóricos. Y después viene el desafío de los casos de estudio y a quienes les preguntamos en los casos de estudio, que ahí va otro nivel, pues en la metodología, no sé, Poli, si tú cuando quieres agregar algo al respecto. Sí, yo, bueno, en mi tesis igual estoy trabajando sobre la recepción, pero igual sobre la producción. Como en todo el proyecto también estamos trabajando sobre la producción. Yo me estoy enfocando un poco en los métodos de autentificación, es decir, cómo se utiliza material histórico, especialmente material visual en largometrajes y teleseries históricas. Y esto va también en el camino de Public History y también en como historia visual, como subárea. Y en este contexto, otra vez, la colonia de dignidad es como un caso súper especial y muy interesante. Y igual preparé un video para mostrar algunos ejemplos audiovisuales. Hay una cosa que Jolín mencionó que es importante. Cuando tú estás
presentando un proyecto necesitas que sea lo más limitado posible, o sea, que sea lo más preciso posible para que no te digan, no, eso usted no lo va a poder hacer, eso es muy ambicioso, bla, bla, bla. Entonces, nosotros dijimos, no, nos vamos a concentrar en recepción. Pero después nos dimos cuenta ya en el proyecto que no podíamos limitarnos a la recepción, que necesitábamos entender, de pronto suena muy obvio, pero en su momento no era tan obvio, que necesitábamos entender la historia que hay detrás de cada una de esas producciones, que ha sido muy interesante, porque nos dimos cuenta que esa historia condiciona completamente lo que al final ve un televidente en la pantalla. Y eso se ha vuelto para mí eso se ha vuelto como una de las cosas más fascinantes de la investigación. O sea, que yo ahora te puedo decir, ¿por qué al final esta escena salió así y no salió así? Todo lo que hay detrás de eso. Entonces esa era una parte que no estaba contemplada, porque con recepción ya tenemos suficiente, pero necesitábamos la producción. O sea, era súper clave para entender un montón de cosas. Entonces, ya, eso es como las cosas que uno no ve desde el principio o que sabe que sí existen, pero dice, no, yo me voy a concentrar en esto, que otros hagan esto y dice, no, toco hacerlo. Y también como añadir a eso, también como ver todo el marco temporal, o sea, en qué momento sale la telenovela, porque uno piensa, uno lo ve, ¿no? Y está feliz, pero muchas veces hay una historia atrás, como decía Mónica, pero también en qué momento sale la telenovela, porque por ejemplo en Chile, en los 80 y muchas series después que salían después de esa, fue en el marco de 40 años del golpe de Estado, del Bicentenario, sí. Entonces era como ya digamos, una ola memorial, para decirlo así, que ya como todo el público, la sociedad ya se movía mucho de ese tema. Y ahí llega la telenovela o la teleserie en Chile, y ahí como ya había una audiencia que ya estaba como ya con ganas de recibir ese tema, ¿no? O sea, como de hasta cierto punto. Entonces, como por eso también es siempre importante hablar en la producción, porque si no, no entendemos la recepción. Yo estoy que me veo todas esas series. Sí. Apenas acabé esta entrevista. Dale, Jimena, perdón. No, es que, bueno, después de oírlas hablar, tengo muchas preguntas que no estaban en el script, digamos, pero si hay tiempo se las hago después, pero me parece súper interesante lo que dijo Mónica de las cosas obvias, porque realmente cuando uno hace trabajo histórico piensa que hay muchas cosas obvias, pero en realidad no lo son. En realidad no lo son. Y la historia pública también le ayuda mucho a uno a eso, ¿no? Como a tratar de llegar a públicos más amplios y que las cosas obvias, pues realmente, a veces enseñando historia me he dado cuenta que las cosas obvias son las que más trabajo cuesta enseñar, por ejemplo. Pero las respuestas que ustedes dan me lleva a, pues, se encadena muy bien con la pregunta que teníamos preparada, que sigue, que tiene que ver con la historia pública. Desde el título, que se llama Los nuevos profes de historia, me parece súper interesante porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, que la academia está un poquito stale, como dicen los gringos, está un poco como, es un poquito a veces árida y seca y es como muy, es como una burbuja, y ahorita lo que tratamos de hacer desde la historia pública es lo que ustedes precisamente hacen, ¿no? Ir más allá, llegar a más públicos, enseñar historias de otras maneras diferentes. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué herramientas han encontrado en la historia pública que les permite a ustedes hacer el trabajo que ustedes quieren? O si han hecho alguna reflexión desde la historia pública, o si eso llegó por el camino que ustedes tenían esa idea, porque también me he dado cuenta que mucha gente hace historia pública sin saber qué es historia pública, después dice, eso es historia pública, y ahí empiezan a trabajar con historia pública. Entonces quisiera que nos contaran cómo ha sido la relación de ustedes con la historia pública. Bueno, yo te cuento la mía, porque fue bien interesante. La primera vez que yo escuché el término Public History fue hace un par de años, pero hace muchos ya, o sea, cuando yo ya estaba con el tema de esto, le comentó a un amigo y me dice, eso es Public History. Y yo le dije, ¿qué es eso? Entonces fui a mirar Public History. De hecho, monté un seminario sobre Public History. Yo siempre he dicho, no sabes un tema, haz un seminario sobre el tema. Eso lo digo de forma muy transparente porque creo que es la mejor oportunidad para aprender. Y entonces monté un seminario en donde una parte tenía que ver con Public History, ¿no? Para entender qué era Public History, porque a mí no me quedaba tan claro. Y creo que una de las cosas que a uno le queda claro es que no hay un concepto claro,
que es un concepto que cambia mucho en el tiempo, cambia mucho en los espacios, cambia mucho en los usos, pero lo que yo entendí y como yo, digamos, lo pienso y lo trato y lo conecto con esta investigación, es que la historia pública se mueve en dos niveles, ¿no? Uno, la historia pública que se encarga de crear contenidos históricos para un amplio público, o sea, que salga, o sea, usar otros formatos más allá del libro, más allá del paper, o sea, digamos, la historia pública en tanto transmisión de conocimiento histórico en diferentes productos, y ahí entramos desde museos hasta canciones, podcasts, etcétera. Pero también hay otra parte de la historia pública que son la investigación que investiga la cultura histórica, es decir, que investiga esos productos públicos, o sea, cómo se hacen, cómo se mueven. O sea, hay mucha, acá en la EPU tenemos una maestría de Public History, ¿no? Entonces yo empecé a verme cuáles eran las tesis que ellos hacían, que era lo que ellos trabajaban, y yo me daba cuenta que muchas de las tesis era la reconstrucción de la historia de algún producto público, o sea, de algo que transmitió esa historia pública. Entonces, en el proyecto nosotros le jugamos a las dos cosas. Me explico. La primera, hacemos varias actividades que tienen la pretensión de sacar lo que estamos investigando en otro tipo de actividades. Y ahí creo que le estamos apuntando en la historia pública en tanto sacar nuestra investigación y nuestras preguntas sobre conciencia histórica y ponerlo como de una forma más tangible y más práctica con públicos más allá de la academia. Y la segunda es la reconstrucción de estas producciones y la reconstrucción de por qué la gente termina aprendiendo historia de eso, porque hay una sensación que me quedó un relato histórico, ahí también veo digamos, dónde entra la historia pública. Y sobre metodologías muy concretas, ya de pronto ahorita podemos hablar más adelante sobre los diálogos, cosas sobre las actividades que hacemos de transferencia. Y ya para cerrar, digamos, algo que nos hemos dado cuenta que es importante es que también yo conecto mucho la historia pública con la historia oral y con la creación de fuentes para la historia. Algo que nos pasa en esta investigación es que no es una investigación convencional de historiografía, es decir, nosotros no vamos a un archivo y buscamos y reconstruimos un periodo histórico, no, nosotros estamos reconstruyendo la producción de una serie y viendo qué impacto tiene eso en las audiencias y en qué momento surgen y todo eso, y qué tiene que ver eso con el pasado. Es el tipo de fuentes que respalda eso no son, digamos, tan convencionales. De hecho, muchas de nuestras entrevistas se están convirtiendo ya en fuentes históricas, ¿no? O sea, las estamos convirtiendo. De hecho, vamos a sacar un libro con entrevistas, las entrevistas que hemos hecho a productores, editores, realizadores, o sea, como reconstruir todo ese proceso a través de entrevistas. Entonces, ahí creo que también le estamos jugando como esa combinación de historia pública haciendo fuentes y historia oral conjunta. Bueno, en fin, ahí hablé mucho sobre. Y también yo creo que muchas veces uno como receptor o como público no se da cuenta que eso es public history. O sea, yo ahora como sé que he tenido toda mi vida, he tenido contacto con public history, pero me di cuenta hace un par de años que eso era public history. Entonces, por ejemplo, obras de teatro que muestran una época específica, que muestran un hecho histórico, y lo mismo con las telenovelas, ¿no? O películas, o sea, cualquier como producto cultural que muestra algo, se puede como ver del lado de la public history, pero uno como audiencia lo disfruta, pero nunca pensé como más allá. Y ahora en el proyecto, como uno está como reflexionando mucho. Entonces también otra cosa es de entender quién hace la historia, o sea, a quién podemos llegar con ese proyecto. Entonces, una cosa que nos pasaba mucho en las entrevistas, que uno va y como pregunta, mira, yo soy de la universidad, ¿te gustaría comentarme cosas? ¿Has visto Narcos? ¿Qué son las cosas que recuerdas? Y como muchas veces las personas no entendían porque yo quería hablar con ellos, porque ellos no se ven como expertos, y ya en el minuto cuando dije que soy de la Universidad Libre de Berlín, como me decían, no, o sea, y ahí como tocaba como de reponer mi posición, porque al final lo bonito de ese proyecto es que todos son expertos, porque todos vemos telenovelas, porque todos vemos series, entonces uno puede hablar con todas las personas y no es necesario tener como qué sé yo, mucha educación o da igual que uno trabaja, porque al final
el hecho que ya entra a la investigación es el hecho de haber visto televisión y ahí como hablar con nosotros. Entonces también es como una reflexión como de la public history, como quiénes son las personas con las que hablamos y también nosotras, cómo nos vemos a nosotras dentro de toda esa ciencia. Sí, una idea que tuvimos en el proyecto es que irse a la sociedad igual toda la investigación que hacemos, transmitir esa investigación a la sociedad. Y realicemos muchas actividades y también creo que ustedes quisieran mostrar el video como de los viajes de diálogo que están muy interesantes. Sí, un pedacito, sí. Porque eso es una actividad que hicimos, ese año hicimos 5. Eran en realidad 6 con el de 6. Hicimos 2 en Chile y ese video que están viendo ahora es de Tocopilla, en el norte de Chile, que es una zona donde hay mucha exportación de cobre. Entonces, como vieron en las tomas del medio ambiente, ¿no? Es una zona como muy específica. Entonces, ese norte chileno muchas veces no se muestra en telenovelas y si es que se muestra es como una que se llama Ecos del Desierto, ahí como están tomando todo el tema de la caravana de la muerte que es en esta zona. Entonces nosotras nos fuimos para allá a hablar con alumnos en un colegio que era muy bonito porque primero como ellos no entendían ¿por qué quieren hablar con nosotros? Porque nosotros somos acá de Tocopilla. Entonces ahí como podíamos hablar con ellos y decir, no, mira, queremos saber como cuáles son los recuerdos que ustedes tienen estando allá en ese lugar con telenovelas, o sea, y también como empezar como educación más grande, ¿no? Entonces es como muy bonito porque es una actividad ya como horizontal, ¿no? Que nosotros no llegamos como investigadoras que ya tú me cuentas y después yo publico un libro, no. Entonces fue como un diálogo como horizontal y el producto al final no es un paper. O sea, también todo lo que nos contaron, obviamente que va a ser parte de la investigación, pero ese video también como ya está circulando allá, está por todas las redes sociales también para mostrar lo que hacemos. Entonces, ese fue el primer viaje de diálogo y otro que hicimos en Santiago de Chile, que era con estudiantes de universidades, que obviamente como es otro tipo de grupo, ¿no? Hablando de los 80. Y ahora en Colombia hicimos 4 en poco tiempo. Y uno era con ex habitantes de la calle, también hablando de cosas en Bogotá, hablando de cosas que no se ven en las series, que muchas veces es la situación de habitantes en la calle, y si es que se muestran en telenovelas, cómo se muestran. El otro era también con estudiantes en Bogotá, de universidades. Medellín. No, pero de Carolina. Sí, y en Medellín hablamos con estudiantes de un colegio y con fundaciones que trabajaban con jóvenes para tratar de sacar como niños de esa como ola de violencia, como no se vuelvan sicarios, si es que ya se han convertido en sicarios, cómo sacarlos de allá. Y el último fue en Cali, hablando con músicos y el rol que juega la salsa, completamente otro tema. Y también como qué papel juega en series como Narcos, por ejemplo. No sé si que nada me diga más cosas. Porque... Yo quiero agregar algo que nos pasó muy chévere de esos Dialogreise, que fue el Dialogreise en alemán, el viaje de diálogo. Y bueno, debo decir que eso no nos lo inventamos nosotras, no lo copiamos. Y lo hemos adaptado. Eso no lo copiamos de unos historiadores en Potsdam que hicieron unos Dialogreise para transmitir sus conocimientos sobre la Gestapo. Yo leí una nota en algún lado, de hecho no, la leyó Stefan, ahora que me acuerdo, él me la pasó, me pareció maravilloso y dije, no, esto está una maravilla, entonces hay que decir que esto no lo copiamos. Pero digamos lo que va pasando de ahí es que en Bogotá, cuando Ana contó, trabajamos con personas que en algún momento fueron habitantes de la calle, pero que hoy en día trabajan en IDIPROM,
que es una dependencia de la alcaldía de Bogotá que trabaja con poblaciones vulnerables y dentro de esas están los habitantes de la calle y ellos fueron los que diseñaron el recorrido para nosotros. Es decir, ellos nos mostraron la Bogotá invisible que muchas de las series que nosotros analizamos colombianas tratan dos temas grandes, narcotráfico y conflicto armado. Dos fenómenos que han dejado muchas personas viviendo literalmente en la calle y que vemos muy poco en esta serie. Y las vemos, hay unas representaciones muy estereotipadas, entonces con ellos hicimos ese trabajo y ellos nos muestran esa Bogotá que nosotros no conocemos, la Bogotá que ellos conocieron desde los ojos de un habitante de calle. Y ahí se cambió todo, porque nosotros de Alocracia hemos trabajado, digamos, los recorridos un poco desde la academia, pues un poco. Y aquí fue como todo lo contrario y se dio así, ¿no? O sea, porque nos encontramos con ellos y dije, no. Entonces, nada, solo como para cerrar eso, que eso fue como algo muy interesante y que estamos como muy atentos a ver cómo sale el video. Ustedes mencionan una cosa muy importante y muy interesante. Me tomo 2 minutos, Carla. Hace unos meses hice un Explorers con unos investigadores de la India y una de ellas me dijo que lo importante de los historiadores públicos era aproximarse al público, no como académicos ni como historiadores, sino como público mismo, que es lo que ustedes están haciendo. Entonces me parece súper importantísimo y súper interesante. Eso era todo, muchas gracias. No te escuchamos, cariño. Me callé para no interrumpir con mi tos y ahora que sin poder hablar. No, estaba pensando en lo relevante que es también abrir esos espacios de construcción colectiva de conocimiento, porque finalmente es en esos espacios donde se construye esa horizontalidad para poder realmente entablar diálogos fructíferos y crear conocimiento juntos, no solamente como comunicar, sino realmente crearlo de forma colectiva. Y que estas voces tan distintas tengan un lugar dentro de las narrativas históricas que construimos. Me parece fabuloso. Yo quisiera que habláramos un poquito más de los estudios de caso. ¿Cuáles son los casos que están analizando? Sé que por un lado tenemos los casos colombianos y está Chile, porque nos cuentan un poquito más sobre cada uno de ellos. Tenemos un tercero, ¿no? Si quieres comienza tú, Juli, con el de Chile, después hablas tú del tuyo y yo al final. Para que bueno. Sobre todo pensando en por qué esos casos, ¿no? ¿Por qué esos y no otros? ¿Cuál es la relevancia de esos que eligieron? Igual preparemos un video para esto, para Chile, que podría mostrar ahora. Sí, espérate a ver que ya, como lo subí todos, ya no... ¿cierto? A ver... Sí. Bueno, en una comparación latinoamericana, Chile es uno de los líderes en la producción de series de ficción histórica. Y de esa riqueza de series me he centrado en dos, que son Dignity y Los 80, y en consecuencia trabajo sobre el espacio urbano de Santiago, y por otro lado estoy trabajando sobre el espacio rural con la Colonia Dignidad. Y elegimos Dignity como estudio de caso por varias razones. Por un lado, es un tema recurrente aquí en Alemania y también en Chile. Y esto, por ejemplo, se puede observar en Google Trends, que es un servicio en línea donde se puede ver qué términos de búsqueda introdujeron los usuarios en Google. Y aquí con el término Google, con el término Colonia Dignidad. Y esos puntos culminantes tienen mucho que ver con las películas y teleseries. Y aquí pueden ver las regiones donde buscan esos términos, que son Chile, Alemania, igual Austria. Igual se puede ver que las consultas están relacionadas sobre todo con las películas. Así que hay Colonia Dignidad, película, Emma Watson, Colonia, así como todos esos términos de búsqueda tienen mucho que ver con televisión. Y debido a esa atención mediática, el gobierno alemán también inició un proyecto de historia oral germano-chilena que lleva a cabo aquí en la Universidad Libre de Berlín. Y se crearon un archivo con relatos e informes de excolonos, perseguidos políticos, abogados. Lo puedo recomendar mucho, es muy interesante. Y debido a esta atención científica e igual mediática,
y también por tratarse de un caso transnacional lo elegimos. Y con el otro estudio de caso, los 80, la lógica es cuantitativa. Es la serie más popular sobre la dictadura militar de Chile y también, por ejemplo, los actores protestaron en esas protestas de 2019 y 20 y tenemos esa interconexión política. Igual tenemos muchísimos datos sobre esa serie. Así como en las redes sociales hay mucha discusión sobre la serie, sobre la política actual. Igual, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2021, algunos de los actores llamaron a votar a ciertos candidatos. Y eso igual fue muy, muy interesante para nuestro proyecto. Y en conjunto lo elegimos porque es un caso que tiene mucho que ver con política, historia, y por eso está muy, muy fascinante para nosotras. Y sí, eso es un poco porque elegimos esos dos casos de estudios de Chile. No sé si quieres agregar. Cuéntate lo tuyo y yo después cuento lo de las historias. Bueno, entonces, otros dos casos de estudio, ya Mónica va a hablar más, pero solo para nombrarlos, es el Pablo Escobar, el patrón del mal, como ya dijo que desde 2012 que es importante, y Narcos, porque es una producción, creo yo, que una de las más vistas global como en el mundo entero, y como que puso como la historia colombiana también, si es de manera buena o mala, eso no vamos a discutir ahora, pero que sí como el mundo entero por Netflix se dio cuenta de cosas que pasaron en Colombia y cómo llegó a un montón de gente, ¿no? Entonces como eso eran como los dos casos. Entonces otro caso de estudio que tenemos no es solo Chile y Colombia, sino también la recepción en Estados Unidos. Y ahí la pregunta como por qué llegamos a Estados Unidos. Y es muy fácil porque obviamente está creciendo mucho la población latina en Estados Unidos. Entonces incluso hasta 2060 creo que van a ser como casi 30% de toda la población de Estados Unidos. Entonces también como eso se ve también en la producción cultural. Entonces como ya como la producción cultural latina ya no es como de cosas de minoría, sino como ya todos saben, que si yo también, o sea, no solo en telenovelas y series, ¿no? O sea, también que uno incluso acá escucha de Yankee en la radio, o sea, como que ese como producción cultural latina como ya tiene un valor muy grande. Y también Netflix en Estados Unidos también se dio cuenta que tiene que producir contenidos en español para abrir el mercado. Entonces ahí Narcos es una de las primeras series que hizo con el actor brasileño el McNamara. Entonces es como Estados Unidos es muy interesante porque es como es una ida y vuelta de como contenidos que llegan de Latinoamérica a Estados Unidos por los latinos que viven allá, que todavía ven las mismas telenovelas, todavía ven como los mismos canales de televisión, y al mismo tiempo también Estados Unidos produce, que llega al mundo, pero también a Latinoamérica. Y por eso como Narcos es muy interesante porque es una producción gringa, pero también con apoyo colombiano. Colombia. Hay una pregunta. La primera decisión, digamos, grande que tuvimos que tomar es por qué países nos vamos y después dentro de los países seleccionamos los casos de estudio. Y los países... Hola, estamos en una presentación. Me pasó también el anterior. No, es que fue culpa mía. Para darme cuenta porque no le dije que no. Bueno, me perdí ya. Cuando yo estaba pensando el proyecto, eso fue justo en el momento en que tuvo lugar el estallido social en Chile en el 2019. Es decir, el proyecto para esta convocatoria en especial que financia nuestro proyecto. No lo hemos mencionado, este proyecto es financiado por el Ministerio de Investigación y Educación alemán.
en el área de estudios regionales. Entonces, esto es una convocatoria especial. Digamos que yo el proyecto ya venía preparándolo, pero en realidad para otra línea de financiación. Cuando sale esta, tengo la oportunidad de hacerlo más grande de lo que era, y está ocurriendo el estallido social en Chile justo en ese momento, y me parecía súper interesante hacer la reflexión que ese estallido social tiene una estrecha relación con la forma que se ha tratado el pasado, con las deudas pendientes del pasado, con las reivindicaciones sociales que están ocurriendo. Y al mismo tiempo, si ustedes recuerdan, esto ocurre en octubre del 2019 y en noviembre del 2019 hay también un estallido en Colombia. Y, ojo, yo venía de Brasil, de ver todo el movimiento, las elecciones de Bolsonaro, tuve muchísimas discusiones con las personas sobre ese pasado dictatorial complicado, sobre una cantidad de cosas. Entonces, ahí nosotros hacemos una conexión de, es interesante el tema de la memoria todavía, o sea, eso no se discute, pero digamos, a la luz de esos estallidos sociales y la conexión con esas telenovelas fue muy interesante, porque esas telenovelas estaban tratando temas que en esos estallidos de alguna forma salían y se hacían notar. Entonces ahí viene la selección de por qué Colombia, Chile para la primera etapa del proyecto y en una segunda etapa del proyecto Brasil. Y integramos la comunidad latinoamericana en Estados Unidos y esa diáspora muy de la mano de lo que nos acaba de contar Hanna, que Netflix ya estaba a la vista. O sea, cuando yo empezaba a investigar aquí telenovelas, colegas cercanos me decían, uy, no, ¿quién se va a ver una telenovela? Esa vaina larguísima, no sé qué. Sale Netflix y todo el mundo, oiga, lo que cuenta Netflix es verdad. Entonces dije, Netflix se va para el estudio. Entonces, claro. Entonces, digamos, esa es como la cosa macro de los países atrás, pero algo que ha pasado y que va a ser uno de los resultados de nuestro proyecto es que hicimos entre todas un barrido de todas estas producciones para todos los países latinoamericanos y tenemos una lista. Nosotros manejamos un concepto un concepto que es telenovelas y series de la memoria y tiene unas características especiales. Entonces, seleccionamos qué se ha producido en toda la televisión latinoamericana desde que la televisión existe hasta el 2022 y tenemos una muestra de unas 65 series y telenovelas que cumplen estas características. Digamos, eso va a salir en un libro, pues vamos a hacer, digamos, un barrido de todo, pero nos concentramos en los casos de estudio que ya explicaron Hanna y Holly. Ahí faltó solo agregar uno más colombiano que es Tres Caínes, pero después vamos a hablar más de eso si quieren. Sí, no, tú no sabes, aquí, no, sí, estos son los estudios, los 5. Sí. Para... ¿Cuál es la mirada que se le hace entonces a los Tres Caínes? Porque estamos hablando como de los, en relación con el tema, pero en relación con las series en concreto, por ejemplo, en el caso de Escobar y en el caso de los Tres Caínes, ¿por qué esos en particular? Porque esos en particular y también porque meter más casos y la comparación. Sí. Voy a agregar a tu pregunta porque es que eso justo lo estábamos hablando en una discusión que tuvimos aquí. Bueno, Escobar, digamos, para mí fue un caso emblemático, casi que por Escobar yo arranco la idea, pero también en cifras, que fue el mismo, es también la misma decisión que tomamos con los 80. O sea, los 80, Narcos y Escobar son 3 series que han tenido una recepción internacional enorme y a nosotros nos interesa también mucho eso, no solo la recepción nacional, sino cómo se construye memoria en un global transcript. O sea, cómo ciertos contenidos nacionales terminan llegando a otros espacios y formando parte de algo que en los estudios de la memoria llamamos como esas memorias globales, ¿no? Y cómo, y esto es una anécdota que tengo que contarles porque es que me parece que los ejemplos a veces ilustran mucho como los intereses que uno tiene. Muchas de estas telenovelas o series, cuando se ven en otro contexto, la gente interpreta su propio pasado en el marco de ese contexto colombiano. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Antes de que empezara oficialmente esta investigación, yo trabajaba justamente con Holly en una investigación sobre la cooperación entre la policía alemana de la República
de la República Federal Alemana, o sea, cuando las alemanas estaban separadas, y las policías latinoamericanas. Y entonces yo estaba en Paraguay investigando los archivos de la policía secreta paraguaya, el llamado Archivo del Terror, y estoy viéndome todas las fotos de Alfredo Stroessner, ¿no? Y estoy con una señora que trabaja en la policía, que es la encargada de manejar el archivo y esto, y yo estoy ahí, y bueno, estamos hablando, y me dice, ah, usted es colombiana, y yo, ah, sí, yo soy colombiana. Y estoy pasando y le estoy sacando fotos a todas las relaciones de Stroessner con los policías y tal. Y me dicen, Stroessner es como Escobar. Y yo, pero así, yo, Escobar, dice, sí, Pablo Escobar, colombiano. Y yo, ¿por qué? Dice, porque es que Stroessner cuidaba a los suyos, Escobar también. Y a mí esa interpretación, o sea, yo dije, ay, ¿y en dónde viste Escobar? No, no, es que yo vi Narcos, y empieza, ¿no? Y me parece súper interesante cómo ella interpreta la historia de Stroessner a los ojos, ¿me entiendes? O sea, cómo hacen esas conexiones, y esas las ves todo el tiempo. Cuando vemos los Twitter, los comentarios en YouTube, dicen, hola, saludos de México, aquí en México también tenemos esto y esto y esto y esto. O Hannah encontraba tweets como, ¿cuándo van a hacer Narcos? Honduras. Cuando Dominicana, todos quieren ser narcos porque sienten que es algo que está denunciando, que se dio la corrupción, la violencia. Entonces, cada país también como siente la necesidad de decir, oye, nosotros también queremos una Netflix, ¿por qué no vienen para Honduras o donde sea? Entonces, si te fijas, ahí hay una cosa muy interesante como un contenido de otro lugar, que eso ha ocurrido mucho, por ejemplo, con el ejemplo por excelencia de los estudios de memoria, o sea, Holocausto ha servido de todas las palabras, toda la semántica alrededor del trabajo del tratamiento del Holocausto ha servido para reinterpretar otras experiencias. Ha pasado también con Argentina, o sea, por ejemplo, todos los procesos memoriales de España están muy acompañados de muchas palabras empleadas de la experiencia argentina, por ejemplo. Entonces, hay una cantidad de transferencias, ¿no? Y eso lo vemos a través de estos medios. Entonces, bueno, eso era para contarte un poco por qué estas tres series que tienen, digamos, esta cosa tan fuerte internacional, porque son ricas para nuestra investigación. Y después vienen otras series como Dignity y Tres Caínes, entre muchas más que pudimos haber escogido, porque es que eso también es un dilema. Me hubiera encantado escoger todas, pero el tema es que si uno quiere ir a profundidad, pues tiene que delimitar. Entonces, Dignity, ya Poli lo explicó, es un caso muy interesante, es transnacional, o sea, es una cooperación entre dos países, está enmarcado en un contexto memorial muy importante, no es casualidad que se haya hecho en ese periodo, etcétera, etcétera. Y Tres Caínes en Colombia, para mí fue súper interesante porque es la primera telenovela que trata un tema tan delicado en Colombia como el paramilitarismo. O sea, es la primera telenovela que pone de protagonistas los paramilitares, un fenómeno que ha sido muy complicado de entender y de vivir en nuestro país, lo seguimos viviendo, lo seguimos entendiendo. Y además, porque también es interesante, en el momento en que sale Tres Caínes, sale en el canal de la competencia de Escobar, el patrón del mal, sale justo al año siguiente. Entonces ahí también hay una cosa muy interesante de, ya en la lógica de entender las producciones audiovisuales y todo eso, de cómo se emplea la historia o se emplea cosas como para nutrir y ser materia prima y combustible del entretenimiento, ¿me entiendes? Entonces ahí se juntan estas dos cosas. Y ahí cierro como para no seguir. Si tienen más preguntas sobre los casos de estudio, pues podemos profundizar. Jimena, yo creo que tú tienes una pregunta. Sí, pues yo tenía varias, pero me las han respondido, pero tengo otra relacionada con recepción. De pronto es una pregunta un poco básica para ustedes, pero es algo que me ha llamado a mí mucho la atención, y es cuando hablan ustedes que han hecho estudios de recepción, si nos pudieran contar o elaborar por qué este tipo de series, pues pensando en Narcos, El Patrón del Mal y eso, por qué la gente las ve como con tanto, es que no sé la palabra, como con tanto agrado. Y después salen chistes, los memes con el patrón, con la libretica, y después la gente dice, ah, no, es que Pablo es que era un gran empresario. Y ese tipo de comentarios que a veces uno de colombiano dice, pues no era un gran empresario, era un narco. ¿Por qué creen ustedes que hay ese tipo como de identificación con ese tipo de personajes?
Sí, Yo creo que es súper interesante la pregunta, pero también muy difícil porque no sé si en algún momento alguien va a tener una respuesta a eso, porque es como también de ver qué sale y cómo se transmite también en la audiencia, ¿no? Y eso que nombrabas con los memes o también la frase como plata o plomo, que suena como súper cool. Y entonces como se usa en cualquier contexto, ya ni siquiera nadie piensa si este es una telenovela, si este es Pablo Escobar y si de verdad lo dijo o no lo dijo, como ya da igual, porque todos ya saben que esa frase es de Pablo Escobar. Si es que se lo inventó Andrés Para, o también eso de la libretica, que también muchas veces puede ser como una idea que trajo el actor, que trajo el guionista, que también es todo eso que está como atrás, que no sabemos, ¿no? Pero igual al mismo tiempo yo creo que hay como una fascinación también como que va más allá de las series, porque como Pablo Escobar es como un imán, como lamentablemente es un imán, entonces como ya cuando aparece Pablo Escobar en el título o en la imagen, sea actor o sea como el archivo original, ya hay una fascinación y es como catchy, ¿no? O sea, como que se parece como se hace como una marca que puede ser incluso como el Che Guevara, incluso como se pueden comprar poleras o camisas con Pablo Escobar, imanes, y entonces como tiene como esa fascinación global porque es algo que todos saben que era o sea, qué tipo de persona era, pero al mismo tiempo como parece tan fascinante y tan ridículo, o sea, como también que muchas veces la realidad supera la ficción. Entonces ahí, por ejemplo, qué sé yo, que puso una bomba con 7 toneladas, o sea, ¿quién se inventa eso? O sea, es peor que una ficción. Entonces yo creo que esas series como juegan con esto, porque al final es como ni siquiera tienen que pensar en algo como con mucha acción, con romance, con dolor, con melodrama, porque ya está. O sea, la historia colombiana lamentablemente tiene muchas cosas de eso, ¿no? Entonces también al mismo tiempo como ya, si ahí como cuentan cosas que a lo mejor no eran tan verdaderas, ya no importa, porque esto era todo verdad, o sea, que hubo una bomba en un avión, que hubo esas 7 toneladas de bomba en frente del DAS. Entonces, como eso es algo que vemos en las entrevistas, que muchas veces la gente como dice, no, yo pensé que no es verdad y me pongo a buscar más información porque tengo esa duda y me doy cuenta que todo es verdad. Entonces, al final, yo creo ya todo, porque ya hice ese trabajo 2, 3 veces. Entonces, yo creo que esa fascinación como va más allá de las series. Hay una cosa que digamos, la gente experta en estudios audiovisuales, filmes en chat, o sea, los que han estudiado toda su vida productos audiovisuales, todo eso, hay una fascinación por lo malvado, por el mal, o sea, eso vende, eso digamos está ahí, y digamos, esa es una de las tareas pendientes de leer más, de hacer como un balance bibliográfico, ahí seguramente está muy explicado. Pero voy a retomar un poco la primera parte de tu pregunta de lo de la recepción y de por qué irse por la recepción y qué es un estudio de recepción, ¿no? Porque, digamos, eso también fue uno de los grandes desafíos al iniciar este proyecto, porque investigar recepción realmente es muy dispendioso y muy caro. Si uno quiere, digamos, abarcar y hacer realmente una muestra representativa, los canales, ¿no? Hacen estudios de recepción todo el tiempo y pagan millonadas por esto. Hay una empresa líder hay pocas empresas en el mundo, claro, porque es un monopolio y ellos son los que dicen su programa lo están viendo tantas personas en tanto lado, Nosotros a eso no podíamos llegar, pero a lo que sí podemos llegar y a lo que le estamos apostando es como a una recepción en términos de estudios cualitativos. Sabemos que no son representativos, pero marcan realidades, y eso es importante, ¿no? O sea, digamos, no tenemos la exigencia, como dicen en alemán, no tenemos la exigencia de decir, así se vio Escobar, así se vio Tres Caínes, así se vio Dignity, porque para eso realmente necesitamos otras herramientas de tipo mucho más cuantitativo también,
y tener acceso a información que cuesta dinero, ¿no? O sea, pero lo que sí podemos hacer, que eso lo hacen muchos estudios de comunicación que hacen recepción, es que trabajamos con grupos determinados. En cada caso de estudio estamos perfilando los grupos y explicamos por qué nos interesa la recepción de este grupo. Los primeros estudios que, digamos, dan como que es como la prehistoria de este proyecto, yo los trabajé con jóvenes que no habían vivido los hechos, por ejemplo. Sus papás los habían vivido, sus abuelos, porque como los productores habían dicho, esto es para los que no vivieron los hechos, pues entonces dije, bueno, voy a preguntarle a los jóvenes que vieron las series qué onda, ¿no? Entonces, digamos, así va como la cosa de la representación. Ahora, hay una cosa súper interesante, eso como para cerrar el tema de la pregunta que hacías, Jimena, sobre la recepción, ¿no? Y digamos, ahí vamos nosotras, porque esto también es de ir y venir, ¿no? O sea, hemos hecho unas entrevistas con unos parámetros más bien amplios, las estamos valorando y si vemos la necesidad de profundizar en una parte, pues nos vamos a ir por ahí. Entonces, por ejemplo, mis primeras entrevistas que eran con jóvenes, ya estas segundas fueron más orientadas, buscando gente de acuerdo a su orientación política. Entonces, ¿qué pasa si tú eres de derecha y ves esto? ¿Y qué pasa si tú eres de izquierda y ves esto? ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí uno va yendo y viniendo y va moldeando un poco de acuerdo, o sea, uno, digamos que en el proyecto hemos sido bastantes flexibles desde el principio, no decir vámonos a ir y vamos a trabajar con jóvenes de 15 a 25, masculino, femenino, sino primero fuimos, exploramos qué tal, volvemos, miramos, nos vamos por aquí, nos quedamos por acá, porque uno no sabe lo que le van a salir en esas entrevistas y entonces ya como que, por eso entonces, vamos y volvemos, ¿no? Eso como para cerrar esa parte. Y una segunda parte que mencionaba Artica Hanna, que me parece interesante porque todavía no lo saben, que tuve la oportunidad de entrevistar, o sea, sí saben, pero no saben los resultados todavía, de entrevistar a Andrés Parra, el protagonista. Y obviamente le pregunté por la libretica, porque todo el mundo cita la libretica, ¿no? Entonces, como un tema. Y Andrés Parra vio eso en un documento. Eso es muy interesante. Estas producciones tienen muchos procesos de investigación paralelos. Está la investigación que hacen los guionistas, pero los actores hacen sus propias investigaciones también. Y ellos arman sus personajes con su propia investigación, entonces ellos ven otras cosas, ven otras fuentes, y Andrés Parra fue muy juicioso, de hecho tiene unos diarios de campo maravillosos que nos compartió, que en algún momento mostraremos, en donde él arma su propia investigación sobre cómo crear el personaje. Y parte de las cosas que hizo fue ver muchos documentales. Ustedes saben que este personaje tenía o sea, él se preparó para lo que está pasando. O sea, que tengamos fotografías, que tengamos videos, era una cosa que él quería. O sea, tenemos demasiado material audiovisual. Entonces, hay muchas imágenes. Y en una de esas, él dice que él vio la libreta, pero también a través de unas deducciones que él hizo leyendo, dijo, o sea, yo lo vi en un documental, pero también me parece lógico que uno necesite anotar las cosas urgentes. Entonces, digamos, y esas son cosas que ahí tú vas reconstruyendo la historia, de un lado de cómo sale eso en la producción, y ahorita lo que estamos haciendo, como tenemos ya varias entrevistas, es viendo cómo la gente recuerda y por qué recuerda eso, porque ese es definitivamente un lugar común de recuerdo que cae mucho en la gracia y en lo cómico, y ahí también hay explicaciones interesantes sobre, es que las explicaciones siempre son multinivel, ¿no? O sea, tiene que ver mucho, en parte, hasta cierto punto con la puesta en escena, pero también tiene que ver mucho con la propia historia del personaje, también tiene que ver mucho con el estilo colombiano narrativo audiovisual. Nosotros tenemos un estilo, nuestras producciones son muy exitosas. Hace poco Omar Rincón escribía que nosotros tenemos una cosa con el humor, o sea, las producciones colombianas tienen siempre, el humor no está completamente aislado de nuestra producción general de ficción. O sea, puede ser una cosa muy seria, pero siempre hay unos toques, sobre todo estoy hablando de programas de televisión, ¿no? O sea, de ficción. Entonces, digamos que ahí entran más elementos que explican un poco
ayudan a entender también esa fascinación, cómo también se va agrandando y de pronto transformando hasta volver en cómico algo que puede ser muy trágico y muy doloroso para una buena parte de la sociedad. Yo quisiera preguntarte, porque ahorita cuando estabas hablando, yo pensaba en esta otra gran rama historiográfica, es la historia de las emociones, ¿no? Y porque yo creo que ahí ustedes están tocando un tema que es muy importante también desde la historia de las emociones, porque es que cuando uno ve a este tipo yo no sé si a ti te pasó, Mónica, pero yo sentía tenía muchos sentimientos encontrados de hecho yo no pude verme completa Escobar el patrón de Mal, pues tampoco no tenía mucho tiempo, pero también porque eran muchos sentimientos extraños. Era cuando eso estaba pasando, pues yo era pequeña, ¿no? Entonces tú tienes una serie de memorias que tú no habías como decodificado muy bien. Y revivir eso y darles otro contenido y como que uno las tenía como un poco naturalizadas, no sé si a ti te pasó, pero para mí era como, en mi cabeza estaba que a veces se estallaba tantas bombas alrededor de la casa y uno seguía bailando, ¿no? O sea, yo recuerdo que una de los torpedos que cuando empezaban a poner bombas en los CAIs de policía, pues uno quedaba al lado de la casa y me acuerdo que yo estaba bailando. En esa época estaba de moda la lambada, yo estaba bailando la lambada y había un pollo en mi casa porque por una razón había un pollo y yo estaba con un pollo y estaba bailando la lambada y sonó y yo seguí bailando. Y mis papás recuerdo que llegaron muy angustiados, como que ¿qué pasó? Porque pues estaban trabajando y para mí eso era pues otro torpedo, o sea, uno cree que es normal y uno viene a darse cuenta de que eso no era normal después de mucho tiempo. Y entonces cuando yo veía un poco esas cosas era un poco de darse cuenta, upa, es que esto no es normal. Y cuando la gente preguntaba, todo eso pasó, pero como con sorpresa, y uno decía como, sí, como, no es normal. Y no era normal, ¿no? Obviamente ya uno grande sabe que eso no es normal. Pero son todas esos sentimientos que claro, que pasan tanto por el chiste y por la broma, porque finalmente en esos momentos difíciles la gente hace ver chistes y se sigue riendo porque tiene que seguir viviendo, ¿no? Entonces está el humor, está el dolor, está esa sensación de volver a recordar un evento que tenía un significado distinto después de mucho tiempo y cómo se piensa el futuro también. Y entonces ahí es una historia también de las emociones a nivel político, ¿no? Porque de todas formas todas esas emociones también direccionan posicionamientos políticos y demás, era un poco lo que te estabas diciendo ahí. ¿Cómo se relaciona esta historia por la memoria con esta historia de las emociones? ¿Cómo historiar lo emocional cuando estamos hablando de recepción? Tan linda tú. Pongámosle otra pata, otro enfoque más al proyecto. Ahora, por eso necesito 3 Blue Wine para responder esa pregunta. Pero... Mira, me parece muy interesante. Lo que quiero decir es que voy a salir un poco de la tangente de tu pregunta. O sea, historia de las emociones me parece súper interesante. Aquí tuvimos a Ute Febre, que es como una de las historiadoras alemanas, y hizo una exposición maravillosa de la historia alemana a través de las emociones. Me parece súper interesante. Pero digamos, en ese momento del proyecto, yo pensaría en las emociones más en la lógica de una inquietud que tú acabas de mencionar, pero que también mencionó Jimena hace poco en su pregunta anterior, y es como esos sentimientos encontrados que decía, o sea, lo que tú decías, ¿no? Esos sentimientos encontrados de los recuerdos, de que veo algo que me molesta, veo una representación que la gente se ríe, pero la otra persona llora. Digamos que ahí las emociones están jugando un rol en todas las valoración e interpretación que estamos haciendo en nuestras entrevistas, ¿no? Entonces, digamos que esa parte emocional está muy presente, pero por ahora yo no me atrevería a tirarla a una historia de las emociones, no lo descarto, pero digamos para eso. Y lo que quería decirte, y de pronto Hani y Holly obviamente pueden agregar muchísimo, porque es que aquí tenemos un experimento muy interesante entre las tres también,
sea, porque es que a mí me pasa lo mismo que a ti te pasa y que yo estoy aquí en un rol en donde es muy difícil separar la historiadora de la que ha visto telenovelas toda su vida, más que yo, como digo, yo tengo trabajo de campo de 35 años, o sea, yo he visto mucha televisión toda mi vida. Entonces, de hecho, yo nunca pensé que fuera a terminar investigando esto, ¿no? O sea, es como que hice del hobby una investigación de cierta forma y a ese hobby agrégale que este tipo de telenovelas, pues soy testigo de esa época también, igual que tú, ¿no? Entonces a mí me pasa lo mismo que a ti. O sea, cuando la gente, me acordé en Narcos, cuando tú contabas que la gente te preguntaba, a mí me preguntaron, oiga, Pablo Escobar se construyó una cárcel él mismo y se la financió y todo eso, y yo, sí, y me lo preguntó un alemán, ¿no? Y es, pero ¿por qué? Y le dije, pues porque en Colombia eso es no, o sea, como que, entonces uno, saber que nuestra historia dentro de Colombia uno haya guardado, le parece todo que todo es posible, pero cuando los ojos internacionales, ya acá tengo a Holly y a Hannah que todo el tiempo están diciendo como, en serio, o sea, me explico, o sea, y lo peor de todo es que cuando uno va a leer los libros de historia, la investigación, se espanta más incluso, o sea, la ficción se le quedó cortica porque la realidad es más espantadora y más inverosímil. Es que a nosotros lo que pasa es que tenemos una realidad inverosímil. O sea, entonces cuando uno sale, entonces me sale un poco de lo que te quería decir, pero lo que quiero decir es que no es fácil para mí hacer esa separación, pero estoy haciendo eso parte de la investigación, es decir, yo me estoy metiendo en la investigación, o sea, yo estoy haciendo una cosa medio antropológica de cierta forma, porque es que nos dimos cuenta que todas somos parte de la investigación, o sea parte somos también televidentes, hemos visto también, y uno no puede hacer esa separación tan fácil, entonces uno tiene que ver cómo puedo hacer de esto que enriquezca mi investigación, ¿no? Entonces yo me puedo imaginar que en algún momento, cuando ya empiezan a salir nuestras publicaciones, mucha de nuestra experiencia y de nuestros propios recuerdos y de nuestros diálogos, o sea, nosotros también somos parte del estudio, por decirlo así, o sea, nosotros somos también recepción. Y creo que eso está bien, o sea, y eso está bien y es necesario, porque es que no podemos salirnos tan fácil. Ahí dejo y no sé si Hannah o Holly quieren agregar algo. Sí, o sea, justo lo que acabas de decir, eso del miedo de bombas, es como algo muy interesante, porque yo no soy colombiana, entonces yo me tengo que guiar sobre las cosas que otra gente me cuenta, ¿no? O sea, entonces una cosa era en las entrevistas, ¿qué es lo que más recuerdas? Y muchas veces fue como un atentado X, o sea, puede ser el atentado al Espectador o el atentado al DAS, o sea, como atentados hay muchos, ¿no? Pero como lo que entran a la narrativa de Narcos y el Patrón del Mal ya no son todas, o sea, como tú decías. Pero entonces ahí como juega un rol como la emoción, pero en dos niveles, porque son como las emociones que yo ya traigo como de audiencia, y al otro lado es como las emociones que se crean a partir de la ficción, o sea, la narración en la ficción, digamos. Y con intencionalidad. Exacto. Entonces, como todas las emociones están muchas veces conectados también con las cosas que uno recuerda. Porque, por ejemplo, si le hacía preguntas sobre el Patrón del Mal, a lo mejor lo vieron en 2012, que son hace 10 años, pero todavía se recordaban. Y se recordaban porque era como las emociones de un personaje que le pasó esto. Entonces, como uno tiene que como ver muchas veces como cómo se cuenta el hecho histórico, pero también como en el lado de la historia real y el lado de la ficción, o sea, qué le pasó al personaje antes, qué le pasó después, porque ese como nos da una pista para entender cuáles son las cosas que la gente recuerda, y siempre está conectado con emociones, porque si no, uno no recuerda. Y entonces me di cuenta que esas formas siempre salían, pero al mismo tiempo salía como algo que mucha gente dijo, como ese miedo constante de bombas, o sea, que yo no podía ir al centro comercial, yo tenía que tener cuidado cuando me fui al colegio, mi mamá estaba preocupada, entonces ese miedo de bombas salió siempre, pero ahí me di cuenta que eso es algo que las telenovelas no muestran casi, porque es algo diario, cotidiano, y cómo uno muestra miedo en la televisión, ¿no? O sea, como que también están buscando como la acción, las emociones. No sé, ahí es algo que estamos descubriendo ahora, que hay como diferentes niveles
Y como esas imágenes de la memoria puede ser algo muy concreto, como un hecho histórico, porque yo me recuerdo, como tú decías, bailando, escuchando la detonación, pero también puede ser como algo muy fluido, que uno ni siquiera sabe qué es, pero uno se recuerda viendo la telenovela o la serie. Yo quiero agregar una cosa interesante que tiene que ver con el otro caso, con uno de los casos de estudio que es con los 80, que digamos es de los casos en donde, o sea, lo voy a conectar con las emociones y en donde tú te conectas también como investigadora, pero también televidente. Yo veo los 80 por amigos chilenos aquí en Berlín que me dicen, hay una serie buenísima, véasela, y me la veo, y para mi sorpresa, los 80 retratan la historia de una familia clase media en Santiago durante la década de los 80. Todo lo que ocurre, o sea, ellos están retratando todo el mundo cultural, todo el mundo político también. Ya tienes 7 temporadas, en la tercera o cuarta temporada ya se enfoca más en todo el tema de lo que fue la vida de dictadura, pero yo te estoy hablando de los primeros capítulos. Y a mí me conmovió muchísimo, y ahí vienen las emociones, y ahí viene yo como receptora, y ahí vengo yo como las otras historias que exaltan este tipo de producciones. Y es que hay una escena de la mamá del niño que le está remendando los zapatos del colegio con Griffin, se los está poniendo limpiecitos y todo eso. Y así era en mi casa en Bogotá en los 80, con el Griffin, todo eso. Y después me di bien cuenta en los comentarios en YouTube que decían en México, un mexicano que dijo, uy, cuando yo vi esa escena me pasó lo mismo, y dije, y estamos hablando de una cosa allá en Chile, y ahí tú qué tienes, tú tienes una clase media urbana de aquí un poco de carencias, donde unas mamás están haciendo magia para que los tenis se estiren primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, y yo cuando vi eso, yo me sentí muy identificada, porque era un recuerdo que yo tenía mío, me lo despierta una serie en Chile, o sea, hay una emoción que es como un poco como nostalgia, pero también o sea, yo recordaba mucho pues, cómo son las mamás y las familias, ¿no? Que el rebus, o sea, como todas las estrategias que hay para que los uniformes duren, que se los compraron, ¿no? Gratísimo, se los van, o sea, como que eso me llevó una cantidad de... Entonces nada, eso era también para mostrar un ejemplo muy concreto del tipo de cosas que vemos y como las memorias que disparan alrededor, digamos, de hechos traumáticos que son historias de clases, de segmentos de las, o sea, son como unas historias muy ricas, ¿no? O sea, muy llenas y muy llenas de muchos entrelazamientos. Sí, por eso también esa serie es tan popular, porque muestra toda esa cultura popular. Igual que tenemos con esa serie que gente de izquierda y de derecha también la están viendo. Y hay discusiones políticas sobre eso, pero es una serie para toda la audiencia porque tiene esa nostalgia y funciona. Claro. Tenemos un espacio para una última pregunta, Jimena, si quieres. Podemos hacer la última pregunta que además está muy relacionada con lo que ustedes están diciendo. Es que quisiéramos que nos contaran cuál ha sido como, es que ahora que lo mencionan, no sé si la pregunta esté bien hecha, porque es cuál ha sido como el proyecto más satisfactorio, pero entonces la vamos a cambiar. ¿Cuál ha sido como, dentro de los proyectos que ustedes han hecho, como el que les haya causado un breakthrough, como que ustedes hayan dicho, ajá, por aquí es que hay que seguir, algo como que les haya dicho, es por aquí? ¿Ustedes saben algo? Yo tengo un montón de momentos. Ay, Dios mío, un momento. Sienten que no tiene, que fue ayer cuando nos reunimos con la gente de la Universidad de Antioquia el martes. Ayer. Miren, nosotros estamos programando de eso no hablamos mucho, pues Hanna habló, pero no con la intensidad que se lo merece, pero estamos programando unos algoritmos para que ellos identifiquen en los comentarios de YouTube, Twitter y otros cuando la gente está hablando de conciencia histórica, cuando está hablando de imagen de la memoria y cuando está hablando de formación política. O sea, eso es tremendo lío. Sí. Entonces,
Entonces nosotros ya empezamos, ¿no? Entonces parte del proceso es que uno va catalogando, entonces nosotros tenemos unos conceptos, entonces digo, bueno, conciencia histórica es cuando es esto, entonces este comentario tiene que ver con conciencia histórica, este tiene que ver con tal. Pero tenemos un límite bastante borroso, ambiguo y confuso en algunos conceptos entre formación política y conciencia histórica. Y lo sabemos, pero pues sabemos que eso es normal y pues que lo único es que hay que seguir investigando y seguir pensando. Pero mandamos eso así. Entonces ellos empezaron ya a entrenar su algoritmo, hicieron una prueba y el resultado es que el algoritmo tiene los mismos problemas que nosotras tenemos, pues porque lo hemos hecho nosotras. Entonces fue muy divertido porque a mí eso me mostró que esa cosa sí funciona, porque digamos, lo que tenemos muy claro, el algoritmo lo selecciona súper bien. Sí. Y lo que está muy claro, entonces dije, claro, eso ya lo sabíamos porque ustedes ya habrán escuchado en otras discusiones que, por ejemplo, los buscadores, los algoritmos reflejan las personas que los han hecho y el código de valores, o sea, refleja muchas cosas. Pero verlo, digamos, en un caso tan concreto en la práctica, yo dije, no, pues el algoritmo está confundido porque nosotras estamos también confundidas. Entonces, eso fue como un momento muy concreto que me pareció chévere porque, esta cosa, no sé, y además porque lo vimos gráficamente y todo, entonces dije, no, lo hicimos a nuestra imagen y semejanza. O sea, él está enredado, nosotras estamos ahí enredadas. Entonces, digamos, eso fue un momento como interesante de esa patica que tiene que ver con esa parte, pero, o sea, yo te puedo contar muchas cosas interesantes ya a lo largo, pero por ahora esa para no sé si ustedes tienen alguna. Sí, para mí fue una cosa que uno como piensa, bueno, voy a investigar, que si una serie de Chile que es sobre la dictadura, ya vamos a ver con quién me topo, ¿no? Para hablar de ese tema. Entonces salió una oportunidad de hacer un evento en Berkeley, en Estados Unidos, que es un centro muy grande de exiliados chilenos que se fueron para allá, construyeron como un centro cultural, que hasta hoy están muy metidos en todas las luchas políticas. Entonces ahí hicimos un evento juntos que fue muy bonito y yo pensaba, no, bueno, vamos a ver como algunos fragmentos de los 80 y vamos a hablar de las cosas que recuerdan de ese tiempo. Y bueno, obviamente yo selecciono las cosas que a mí me interesan. Entonces como era una escena como de resistencia, una escena de machismo, como peleas entre el hombre y la mujer, y otra escena que era, bueno, la crisis económica. Bueno, entonces llego al evento así súper bien preparada y hay solo una sala de hombres más de 60 años, entre 60 y 80 años, y pienso, no. Y yo seleccioné así como la joven de Berlín que le gusta hablar de machismo. Entonces, ahí como en qué me metí. Entonces fue muy chistoso porque eran muy simpáticos y bueno, no les conté como mi lucha interna en ese minuto y ese estrés, eran muy simpáticos. Y bueno, vimos como la serie y después como hablamos y yo no sé por qué, pero yo pensaba que todos se van a identificar, porque yo de persona pensaba, bueno, son exiliados chilenos, como ya tienen una conexión con una serie que es la dictadura. Y me decían, no nos gusta la serie, es terrible. Y yo, pero mira, ¿por qué? O sea, cuéntenme. Y como decían, y está muy claro por qué no me gustó. Porque decían, no, o sea, nosotros teníamos que irnos en los 70 y muestran Chile que empezó en los 80. Primero, no viví ese Chile. Segundo, ¿por qué me voy a poner a ver eso para recordar toda esa época que no podía vivir? Porque tenía que vivir en el exilio en Estados Unidos, así con la lucha de, no, los chilenos que se tienen que ir a Estados Unidos, con todo el rol que jugó Estados Unidos también para ese golpe de Estado, y que viven hasta hoy allá, y era como muy lindo porque fue como, uno como en su cabeza lo tiene muy claro, ¿no? O sea, como uno va y como va buscando como las investigaciones, como las preguntas que uno hace, pero al final puede ser que sale una cosa completamente distinta, y es muy bonito eso. No tenemos ahí como, eso fue como mi momento de, wow, o sea, yo planifico una cosa, pero lo que sale después y cómo me voy a sentir después puede ser completamente otra, pero todo es aprendizaje también. Claro. Sí, yo tengo la misma experiencia como la Ana, es que yo estoy mirando una escena, yo tengo una interpretación y después voy a las redes sociales y los y las chilenos y chilenas están comentando algo y yo, ¿qué?
¿cómo se identifican ahora con este personaje? No entiendo, así como siempre tengo esos momentos llamativos y estoy como la observadora invisible y puedo aprender mucho, ¿sabes? De esas series y también cómo la gente habla sobre esas teleseries y con quién se identifican o qué les llama la atención, por ejemplo. Claro. Y eso es lo lindo del proceso de investigación así, ¿no? Que uno un proceso de investigación que lo sorprende a uno permanentemente. Mucho. Muchísimo. Sí, pero ese me parece que es un buen mensaje para terminar nuestra entrevista, dejar que nuestras investigaciones nos sorprendan todo el tiempo. Pero una cosa antes de que terminemos, ¿dónde la gente puede estar informada de las cosas que ustedes están produciendo? Porque ustedes ahorita hablaron de un montón de cosas que vienen en el futuro que serían interesantísimas y que yo necesito saber más. ¿Dónde uno puede estar al tanto? Sí, tenemos la página web que es www.gumelab.de. Está en español y en inglés también. O sea, todo lo que hacemos es siempre en las 3 idiomas. Y también en Twitter y en Instagram y en Facebook también. Y sí, entonces como depende del medio que uno usa, ahí como estamos como siempre muy activos. Y también en YouTube porque ahí salen los videos. Sí, te podemos mandar todas las redes y pues, toda la información para que la cuelgues ahí. Tú cuelgas los videos en tu canal de YouTube, ¿cierto? Quedan en YouTube y quedan en Facebook. Pero Bueno, ponerlos en los comentarios para que las personas puedan acceder a los perfiles y demás. Y también el video queda colgado en la página de la Federación y yo también lo circulo por las redes de Explorers. Pero también tengo una pregunta relacionada con lo que Carla les estaba preguntando. Ustedes mencionaron que iban a hacer unas publicaciones. ¿Cuándo salen? Mira, en este momento estamos trabajando en un working paper que va a salir en algún momento del primer trimestre del siguiente año. Okay. Y estamos trabajando ya en una Sammelband, en una compilación, van a salir 13 artículos de todos nuestros socios. De hecho, ahorita hicimos un workshop en Medellín donde nos reunimos todos. Estoy feliz porque ayer ya firmamos el contrato con la editorial. O sea, ya hay fecha, ya como que se cierra todo. Ustedes saben que eso es todo un proceso. Y el sufrimiento burocrático. Sí. Con suerte a inicios del 2024, ¿no? Y tenemos preparados 3 working papers que van a salir en el transcurso del siguiente año, pues mostrando como avances de la investigación, ¿no? O sea, como cosas en curso, y el primero sí sale el primer trimestre, después los otros 2, y digamos la gran publicación sale el 24, y lo que esperamos es que este proyecto tiene una financiación de 3 años. Si logramos pasar, o sea si la línea sigue continuando, la situación aquí en Alemania ha cambiado mucho y han habido unos cambios inesperados en muchas de las líneas de financiación. Entonces, si la línea continúa y si nuestro proyecto es positivamente evaluado, tendremos 3 años más y en esos siguientes 3 años ahí salen 2 tesis de doctorado y sale un libro mío, digamos ya monografías, o sea, saldrían digamos 3 monografías, por decirlo así, donde reúna como todo esto. Bueno, no, pues vamos a estarlas esperando, contando los días para poder ver todas esas producciones tan bonitas que seguramente van a salir. No se me vayan a ir. Yo voy a terminar aquí la transmisión. Jimena, si quieres, cierra tú. Bueno, pues no nos queda más sino agradecerles. Yo creo que deberíamos hacer varios eventos más porque yo me quedé con muchísimas preguntas. Me pareció súper interesante. Yo tenía una idea, digamos, un poco vaga del proyecto, pero ahora con esto me parece que es súper interesantísimo y súper chévere. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias por hacer parte de Explorers y espero que podamos volvernos a cruzar caminos en el futuro. Muchas gracias, porque las dos iniciativas pasan muy bien como con muchas de las cosas que nos interesan en el proyecto. Por un lado, todo el tema de cómo estamos contando nuestras investigaciones, que es como una parte central del trabajo que hace Carla en Transmedia Storytelling, y obviamente, Jimena, todo lo que tú haces con tu sección de Explorer para nosotros es maravilloso, y quien quita que en el futuro nos inventemos un Explorer con investigadores de novelas de todas partes del mundo, que eso es algo que lo tenemos ahí. O sea, digamos, si pasamos a la segunda fase, yo creo que nos animaríamos a buscar esas investigaciones. En el Public History conferencia en Berlín nos dijeron, oiga, en Sudáfrica pasa esto en tal lado. Entonces digamos, eso está interesante, buscar eso. Entonces, muchas gracias. Eso sería lindísimo, nos toca seguirlo pensando. Nos despedimos aquí y ya voy a cerrar acá. Y se fue.